Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, les recuerdo que transmitimos desde la Riviera y el tema de hoy es acerca del tránsito y el tráfico de personas, dos cosas diferentes. La una sujeta a la libertad y a las reglamentaciones que subsisten, y la otra totalmente ilegal, que es el tráfico de personas. Todo en referencia, desde luego, al problema de la migración que se ha estado viviendo en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero que ahora ha cobrado relevancia por la intromisión de los Estados Unidos de América en este problema que afecta ya no solo a nuestro país, sino también al país vecino, por el exceso de migrantes. Yo les quiero recordar que no existe un tratado de las Américas que garantice el libre tránsito de las personas entre los países-estado que conforman el continente americano. En cambio, sí lo hay entre las naciones miembros de la Unión Europea, es decir, el libre tránsito de personas en la zona de Europa. Allí sí, sin que usted tenga pasaporte, puede ir de un país a otro sin que nadie le diga nada, solamente muestra su identificación, que es válida para todo el continente europeo, o por lo menos la mayoría de los países que son los que integran esta Unión Europea. Quien le diga lo contrario, pues está mintiendo. Ni siquiera existe en América un tratado de libre comercio como tal, es decir, del tráfico de mercancías. Hay, sí cierto, algunos tratados bilaterales o multilaterales, como es el caso de Norteamérica o el de México con otros países, o en el caso de Sudamérica entre algunos de sus integrantes, pero no hay un tratado que unifique a todos los países del continente americano en el sentido del tráfico de mercancías. Obviamente tampoco lo hay en cuanto al tránsito de personas de un país a otro. De nuevo, es muy diferente en la Unión Europea, donde los países miembros de esta entidad sí establecieron también el libre comercio de bienes y servicios en el territorio europeo. No quiere decir que se haga todo de todo y que todo se valga. Simplemente quiere decir que se establecieron las normas y las reglas para que se puedan realizar intercambios de manera lo más libre posible. Obviamente siempre hay restricciones, como lo hay en nuestro país respecto de la libre venta de las cosas, pero no cualquiera puede ponerse a vender de todo en las calles o en cualquier lugar que se le ocurra. Tiene que cumplir con las normas y reglamentos vigentes. Bien, a cambio de lo que sucede en América, los países miembros de la Unión Europea sí establecieron también el libre comercio de bienes y servicios, les decía. Y si usted se pregunta, ¿por qué no se ha hecho lo mismo en el continente americano? Pues, ¿qué le digo? Somos los cangrejos en la cubeta y Estados Unidos es el cangrejo mayor que no deja salir a nadie del cubo. ¿A qué viene todo esto? Sencillo. Los grandes medios de comunicación, así como algunas asociaciones civiles o defensoras de migrantes o de los derechos humanos, así como algunos partidos y hasta empresarios, han mostrado una tendencia absoluta para que México deje entrar a su territorio y trasladarse hacia Estados Unidos a cualquier persona proveniente del extranjero, y critican las medidas para contener la creciente ola del llamado tsunami migratorio por el sur de México, es decir, en la frontera sur mexicana. En este sentido, nos parece acertado que elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como agentes del Instituto Nacional de Migración, asentados en Tabasco, mantengan un operativo en la zona sur y sureste de la entidad para reforzar la seguridad y evitar el tráfico de migrantes sin documentos en la frontera sur. Aquí cabe decir que no es lo mismo el tránsito de las personas que el tráfico de personas. Desafortunadamente, para muchos de los extranjeros que pretenden llegar a Estados Unidos, son víctimas del tráfico de personas, no solo por los llamados polleros, que de alguna manera cumplen su cometido de llevarlos desde ese punto en el sur de México hasta la frontera norte, y de ahí, pues háganle como puedas,
para cruzar al otro lado. En cambio, hay personas que solo se dedican a traficar con ellos, que les piden cierta cantidad de dinero y, en primer lugar, ni los llevan a otro lado y muchas veces caen en manos de los cárteles de la droga que los obligan ya sea a trabajar para ellos en fincas ocultas y bajo vigilancia de personas armadas, o simplemente son traficados como personas a cualquier parte del país. Esto entonces del tráfico es totalmente ilegal y es a lo que se dedica la mayor parte de los esfuerzos, a evitar ese tráfico ilegal. Y también para frenar el tránsito, porque no es lo mismo, y ya lo decía en alguna ocasión, recibir a una persona en tu casa que recibir a 20 o a 2000, pues simplemente no se va a poder. Tienes que regularlo, tienes que establecer las normas para que puedan realizar los trámites correspondientes y así entrar al país y, si es su deseo, emigrar a otro país diferente. Pero lo que estábamos hablando es en relación en particular a lo que es el estado de Tabasco, estas medidas que manifestaba ayer el gobernador Augusto López, quien dijo de manera destacada que lo que se busca es salvaguardar la zona fronteriza y precisó que con ese fin el gobierno del estado realiza sobrevuelos, ¿con qué creen? Con la aeronave no tripulada adquirida por la administración pasada. Es decir, se le está dando utilidad a algo que habían comprado y que tenían ahí sin uso alguno. Si esta aeronave no tripulada tiene o no los drones, no piensen que es un ovni, es un dron. Si esta nave no tripulada es adquirida en la administración, tiene o no los permisos ya por parte de SCT o la autoridad correspondiente, simplemente no lo sabemos, pero el hecho es que se está por lo menos utilizando para un bien común. A este respecto, me gustaría reiterar algo que ya también he manifestado en otras charlas. A Tabasco le urge ponerse las pilas. Ya lo dije y lo repito. Tiene que ser la entidad líder de la 4T por muchas razones. No solo porque sea el origen del mandatario actual como tabasqueño, sino que se está realizando una gran inversión en la entidad a través de lo que es la refinería, con el traslado de la Secretaría de Energía a territorio tabasqueño y, por ejemplo, también con los 11,000 millones de pesos que fueron condonados por el adeudo con la CFE, y entonces les toca cumplir ahora con el pacto de no adeudo, y ahí va a ver si realmente los tabasqueños tienen madera para ser dignos integrantes de la cuarta transformación, o simplemente seguirán siendo aquellos antiguos y viejos priistas y perredistas que no querían pagar, que no quieren salir de esa sociedad acostumbrada a recibir todo regalado o, peor aún, a ser parte de lo que es la corrupción en la entidad y en el país. Bueno, entre comillas, esas fueron las buenas noticias. La mala noticia que dio ayer el gobernador tabasqueño fue que, ¿qué creen? Pues ya terminaron el estudio económico que realizan para saber cuál es el estado del transporte en la entidad y si corresponde o no un incremento al pasaje, a las tarifas que aplican las distintas modalidades de transporte, tanto en la capital como en los demás municipios de Tabasco. Él dice que en próximas fechas se dará a conocer cuál es el resultado, y obviamente para hacerlo tendrá que reunirse con los transportistas, con quienes van a pactar no si va a haber o no un aumento, sino de cuánto va a ser ese aumento. Y de hecho, pues ya sabemos que a los únicos que no les van a preguntar pues es a nosotros, los ciudadanos, quienes utilizamos el transporte público para todo, para trabajar, para ir a divertirse, para ir a las compras, para todo lo que usted desee y mande, para ir a estudiar, los que todavía estudian, etc. Entonces, los directamente afectados, al parecer, no tendremos ninguna opinión y lo van a decidir entre los transportistas y el gobierno de la entidad. Así las cosas en Tabasco y, insisto,
tiene que ponerse las pilas este gobierno si realmente quiere ser el líder de la cuarta transformación, que debería serlo. Dice el gobernador que por cuestiones de agenda no ha podido reunirse con los transportistas, pero lo hará en esta misma semana y el aumento pues entrará en vigor en los primeros días de julio. Es decir, van a aprovechar el término de lo que es el ciclo escolar y durante el periodo vacacional nos dejarán caer la guillotina de las nuevas tarifas de transporte. En otro punto, el gobernador dijo que actuará con firmeza ante cualquier caso de corrupción. Bien, dirán ustedes, bien. El problema es que todavía seguimos con el discurso futurístico. Vamos a hacer, algún día ocurrirá, combatiremos, haremos. Y la ciudadanía poco a poco se va cansando de ese discurso, porque la ciudadanía quiere que ya se acabe. Que ya digan, hicimos esto, no, vamos a hacer o haremos o algún día ocurrirá tal o cual cosa. Ese discurso está llegando a su fin y si no se dan cuenta la ciudadanía, pues sí lo nota y sí quiere que se pase al tiempo presente y al tiempo pasado. Se acabó la corrupción y ahora se está haciendo esto, esto y aquello. Mientras tanto, pues seguiremos escuchando ese tipo de discursos. Dice que defenderá a los tabasqueños de negocios y abusos que se cometieron en el pasado a través de las dependencias federales. Y yo pregunto, ¿y las estatales y las municipales? ¿Esas no? ¿Solo las federales? O sea, ¿dónde va a quedar la justicia? ¿Solamente ellos cometieron injusticias? ¿El Estado no? ¿Los municipios no? Usted tiene la mejor respuesta, usted lo sabe perfectamente todo lo que hicieron en todos los niveles de gobierno. Bien, dice él que las obras dejarán de ser un botín. Esperemos. A ver si no nos pasa lo que al ciego. Y si se preguntan qué es lo que dijo el ciego, pues es el de la famosa frase que dijo, veremos, dijo un ciego y nunca vio. Eso es todo por hoy, les agradezco su atención. Mi nombre es Sergio Anaya, les recuerdo, estamos en las redes sociales como Total Sapiens a través de Facebook y en Twitter estamos como @sapienstotal con S mayúscula, T mayúscula. Esta y otras informaciones las puede usted consultar en www.totalsapiens.com. Que tengan buena tarde o buena noche. Nos vemos mañana para más comentarios sobre la vida cotidiana.